En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. Es quizás la frase inicial de una obra literaria que más se conoce en el mundo y probablemente lo único que la mayoría de las personas conoce sobre el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Eso y el pasaje o el paisaje de los molinos de viento. Pero, ¿qué hay más allá de la primera oración de la llamada obra cumbre de la literatura española? Permítame leer para ustedes el capítulo primero de la primera parte para adentrarnos un poco más en su argumento. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Tenía en su casa un ama que pasaba de los 40 y una sobrina que no llegaba a los 20 y un mozo de campo y plaza que así ensillaba el rocín como tomaba la podadera. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años. Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la casa, de la cacería. Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada, que en esto hay alguna diferencia en los autores de este caso escriben, aunque por conjeturas verosímiles se deja entender que se llamaba Quijana. Es pues de saber que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso, que eran los más del año, se daba a leer libros de caballerías con tanta afición y gusto que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la casa y aún la administración de su hacienda. Y llegó a tanto su curiosidad y desatino en esto, que vendió muchas hanegas de tierra de sembradura para comprar libros de caballerías en que leer, y así llevó a su casa todos cuanto pudo haber de ellos. Tuvo muchas veces competencia con el cura de su lugar, que era un hombre docto, graduado de Sigüenza, sobre cuál había sido mejor caballero, Palmerín de Inglaterra o Amadís de Gaula. Mas maese Nicolás, barbero del mismo pueblo, decía que ninguno llegaba al caballero del Febo, y que si a alguno se le podía comparar era don Galaor, hermano de Amadís de Gaula, porque tenía muy acomodada condición para todo, que no era caballero melindroso ni tan llorón como su hermano, y que en lo de la valentía no le iba en saga. En resolución, él se enfrascó tanto en su lectura que se la pasaba las noches leyendo de claro en claro y los días de turbio en turbio. Y así de poco dormir y de mucho leer, se le secó el cerebro de manera que vino a perder el juicio. Llenósele la fantasía de todo aquello que leía en los libros, así de encantamientos como de pendencias, batallas, desafíos, heridas, requiebros, amores, tormentas y disparates imposibles. Y asentósele de tal modo en la imaginación que era verdad toda aquella máquina de aquellas soñadas invenciones que leía, que para él no había otra historia más cierta en el mundo. En efecto, rematado ya su juicio, vino a dar en el más extraño pensamiento que jamás dio loco en el mundo, y fue que le pareció convencible y necesario, así para el aumento de su honra como para el servicio de su república, hacerse caballero andante y irse por todo el mundo con sus armas y caballo a buscar las aventuras y a ejercitarse en todo aquello que él había leído que los caballeros andantes se ejercitaban, deshaciendo todo género de agravio y poniéndose en ocasiones y peligros donde acabándolos cobrase eterno nombre y fama. Imaginábase el pobre ya coronado por el valor de su brazo, por lo menos del imperio de Trapisonda. Y así, con estos tan agradables pensamientos, llevado el extraño gusto que en ellos sentía, se dio priesa a poner en efecto lo que deseaba. Y lo primero que hizo fue limpiar unas armas que habían sido de los bisabuelos, de sus bisabuelos, que tomadas de orín y llenas de moho, luengos siglos había que estaban puestos y olvidadas en un rincón.
limpiólas y aderezólas lo mejor que pudo. Fue luego a ver su rocín, y aunque tenía más cuartos que un real y más tachas que el caballo de Gonela, le pareció que ni el bucéfalo de Alejandro, ni Babieca, el del Cid, con él se igualaban. 4 días se le pasaron en imaginar qué nombre le pondría, porque según se decía él a sí mismo, no era razón que caballo de caballero tan famoso y tan bueno él por sí mismo estuviese sin nombre conocido. Y así, después de muchos nombres que formó, borró y quitó, añadió, deshizo y tornó a hacer en su memoria e imaginación, al fin le vino a llamar Rocinante, nombre a su parecer alto, sonoro y significativo de lo que había sido cuando fue Rocín, antes de lo que ahora era. Puesto nombre y tan a su gusto a su caballo, quiso ponérsele a sí mismo. Y en ese pensamiento duró otros 8 días y al cabo se vino a llamar Don Quijote. Pero acordándose que el valeroso Amadís no solo se había contentado con llamarse Amadís a secas, sino que añadió al nombre el nombre de su reino y patria por hacerla famosa. Y se llamó Amadís de Gaula. Así quiso, como buen caballero, añadir el suyo el nombre de la suya y llamarse Don Quijote de la Mancha, con que a su parecer declaraba muy al vivo su linaje y patria y la honraba con tomar el sobrenombre de ella. Limpias pues sus armas, hecho de morrón celada, puesto nombre a su rocín y confirmándose a sí mismo, se dio a entender que no le faltaba otra cosa sino buscar una dama de quien enamorarse, porque el caballero andante sin amores era árbol sin hojas y sin fruto y cuerpo sin alma. Decíase él: si yo por males de mis pecados o por mi buena suerte me encuentro por ahí con algún gigante como de ordinario les acontece a los caballeros andantes y le derribo de un encuentro y le parto por la mitad del cuerpo o finalmente le venzo y le rindo, ¿no será bien tener a quien enviarle presentado y que entre y se hinque de rodillas ante mi dulce señora y diga con voz humilde y rendido: yo, señora, soy el gigante Caraculiambro, señor de la ínsula Malindrania, a quien venció en singular batalla el jamás como se debe alabado caballero Don Quijote de la Mancha, el cual me mandó que me presenté ante la vuestra merced para que la vuestra grandeza disponga de mí a su talante. Oh, cómo se holgó nuestro buen caballero cuando hubo hecho este discurso, y más cuando halló a quien dar nombre de su dama. Y fue a lo que se cree que en un lugar cerca del suyo había una moza labradora de muy buen parecer, de quien él un tiempo anduvo enamorado, aunque según se entiende, ella jamás lo supo ni se dio de cata de ello. Llamábase Aldonza Lorenzo. Y a ésta le pareció ser bien darle título de señora de sus pensamientos, y buscándole nombre que no desdijese mucho del suyo y que tirase y se encaminase al de princesa y gran señora, vino a llamarla Dulcinea del Toboso, porque era natural del Toboso, nombre a su parecer músico y peregrino y significativo, como todos los demás que a él y a sus cosas había puesto. Ya en esta primera parte, Miguel de Cervantes Saavedra, su autor, deja esbozados sus personajes icónicos y recurrentes de la obra: Don Quijote mismo, Dulcinea, Rocinante, su ama, su sobrina, el cura y el barbero. Pero falta uno, y ese es su contraparte y su complemento, su ángel guardián, su fiel y sempiterno compañero, el singular Sancho Panza. Esto es Literadictos, y hoy hablaremos de los personajes, el argumento y el asunto central
del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra. Volvemos en un momento. Y ya no sé qué hacer. Mi amo cada vez está más destornillado de la cabeza, que se ha creído que él es un caballero andante y que es su misión andar por el mundo enderezando entuertos y ayudando a los necesitados. Menuda campaña la que se ha propuesto en esta tierra donde lo que impera es la injusticia social y la falta de honorabilidad de los hombres y de las mujeres por igual. Pero más deschavetado de estar yo que me he tirado a las andanzas de aventuras haciéndolas a su escudero. Y ahora todo el mundo me toma también por loco. Bien dice la buena mujer, dime con quién andas, decirte quién eres. Permitidme presentarme, que bien dice el refrán, cortesía engendra cortesía. Mi nombre es Sancho Panza, natural de La Mancha, labriego de oficio. Bueno, eso hasta que he aceptado la oferta de mi señor Don Quijote para que sea su escudero. Casado estoy y a veces cansado con la Teresa, como ya habréis advertido, quien es la roca que me sostiene, pero también la que me da descoscorrones cuando no hago lo que le parece o hago lo que a sus cuentas y haberes son solo disparates que nos acarrean desgracias. Tengo 2 hijos, La Sanchica, que ya está en edad casadera, y a quien pretendo matrimoniar con un duque o algún otro gran señor, cuando yo sea gobernador de una ínsula. Y Sanchico, que ya ronda los 15 años y que a la decir de la Teresa ya es tiempo de que vaya a la escuela. Como si fuera tan fácil ir a la escuela. Mira que si mi Sanchico ha salido tan rústico como su padre, en nada le abonará eso de ir a las escuelas, los institutos y las universidades. Bien decía mi abuela, el que nace para maceta no pasa del corredor. U otro que tal vez sea propio para mi hermosa condición, el que nace para barrigón, ni que lo fajen de chiquito. Yo le digo a mi mujer que si lo que quiere es un maestro para la vida, pues que no es mejor maestro que yo, que no es lo mismo ser analfabeto a ser tonto e ignorante, porque tontos e ignorantes conozco yo hasta en los institutos y con títulos de las universidades. Quiero presentaros a alguien, ¿Veis? ¿Lo veis? Este que veis acá es el Rucio, mi fiel borrico. A ver, Rucio, salude, mira qué educadito el Rucio, Este es el que me lleva y me trae por mis andanzas con mi señor. Es algo testarudo a veces, pero no me abandona. Es que el Rucio viene a ser como mi hermano. De verdad, yo le digo a mi señor Don Quijote, señor mío, confieso que para ser del todo asno no hace falta más que la cola. Bueno, Rucio, vuelve a tu casita, hombre, vuelve a tu casita. A ver, ¿qué más ando por aquí? Bueno, mire, buscando un libro, pero es que yo no sé leer, ¿saben? Y es porque, no sé, y es porque por más que mi señor Don Quijote repita, que lee mucho, anda mucho, y ve mucho, y sabe mucho, y que me insiste en que no hay libro tan malo que no tenga algo bueno, pues yo le repito con la sabiduría del pueblo, que clarito dice que el árbol que crece torcido nunca su rama endereza. Y que el diablo se pudre de que yo me sirva de lo que poseo, que no tengo otras cosas en mis haberes que refranes y más refranes. Y que no insista más, hombre, que no es la miel para la boca del asno. Pero a decir verdad,
Es que a mí sí me gustaría leer. No saben cuánta envidia les tengo. Y de verdad, quisiera que mi Sanchico fuera diferente que yo y que aprendiera mucho de libros y llegar a los colegios y a las universidades como ustedes. Porque estoy seguro que ustedes leen mucho, ¿eh? Yo pues me he quedado nada más en las andanzas. Y si llevo un libro en mi morral es porque se los cargo a mi señor Don Quijote. Porque él sí es el que es un esmerado lector. Y yo me los conozco porque oigo cuando él lee en voz alta por las noches a la luz de la fogata. Cuando piensa que yo estoy dormido, pero la verdad es que yo estoy muy atento escuchando las historias. Después, a la luz del día, me pongo a ver aquellos que tienen ilustraciones para recordar los dibujitos, con los dibujitos de qué van las historias. Vean esta por ejemplo. En esta es el libro en que se narran las andanzas de mi señor Don Quijote y de mí, su escudero Sancho Panza. Algunas de ellas las conozco de primera mano porque yo estuve ahí. Fue escrita por un señor que se llama Miguel de Cervantes Saavedra. Fue escrito hace un montón de tiempo, allá por los años 1605 y 1615, con el título del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Esta figurita, por ejemplo, que ustedes conocerán muy bien, es cuando mi señor Don Quijote se enfrentó a los molinos de viento. Fue de la ocasión cuando nos encontramos en un campo con un grupo de 30 o 40 molinos de vientos altos y con sus inmensas aspas. Aseméjense ustedes como cuando va por la carretera del sur y ven aquellas inmensas torres en los altos del Cerro de Ula. Eran impresionantes. Pero donde yo miraba más que molinos de viento, Don Quijote miraba gigantes. Y aunque yo le insistí que quienes iba a cometer no eran tales gigantes, me dijo que lo que ocurría es que yo no estaba cursado en aventuras y que él tenía más experiencia y que me hiciera a un lado, que me pusiera a orar porque iba a entrar con ellos en fiera y desigual batalla. Y allá iba mi señor Don Quijote, agarrando su lanza y diciendo: no fuyades, cobardes civiles criaturas, que un solo caballero es el que os acomete, decía, mientras galopaba a velocidad en su caballo rocinante. ¡Pah! Ya se imaginarán ustedes el resultado de aquella bien llamada desigual batalla. Pues que mi señor Don Quijote quedó tendido tras ser levantado por los aires, literalmente, y arrojado de nuevo al suelo, quedando lleno de magullones y moretones, que por gracia de Dios quedó con vida. Hasta la fecha, yo no sé si lo que vi ahí eran gigantes o molinos de viento, porque al decir de mi señor, fue por las artes de magia del sabio Frestón que los gigantes se convirtieron en molinos para no ser derrotados por su valentía. Pero yo quizás estoy hablando boberías delante de ustedes, porque es más seguro que ya lo han leído, y más de una vez, puesto que según las estadísticas mundiales, El Quijote de la Mancha es el segundo libro que ha vendido más ejemplares después de la Biblia, que sin duda también conocerán al dedillo. Es más, presiento que todos ustedes están aquí porque han venido a conocer a Don Quijote y a su corcel Rocinante, y no a mí, su fiel pero humilde escudero, y mi borrico Rucio. A mí que ni leer puedo y que les he contado de mi mujer, la Teresa, en lugar de hablar de él y de la belleza sin par de doña Dulcinea del Toboso, la que yo antes conocía como Aldonza Lorenzo, y en la que no había reparado siquiera hasta que la vi con los ojos de Don Quijote. ¿Verdad, Rucio? Que sí. A propósito, y si me lo permiten y sin querer abusar de su tiempo, porque la mucha conversación engendra menosprecio, o como me aconsejó mi señor Don Quijote, sé breve en tus razonamientos, Sancho, que ninguno hay gustoso si es largo.
me gustaría destacar las bondades y virtudes de mi Señor, que hasta el momento le he tildado de loco sin ser del todo justo, porque yo a Él le debo mi mayor admiración y mi respeto. En 400 años no he conocido yo un personaje humano como mi Don Quijote, efervescentemente idealista, amistoso, íntegro, gentil hombre, que a sus principios defensor de la gente humilde, amantísimo de su amada doña Dulcinea del Toboso, a quien dedica todas sus aventuras de héroe, a quien rinde honores y obliga a sus adversarios a rendírselos. Son necesarios hoy en día que salgan otros Quijotes a impedir guerras, actos de terrorismo, a frenar la violencia y a escarmentar a los déspotas que se amparan en el poder para humillar a los más débiles. Hacen falta más locos que salgan de sus casas y emprendan quijotadas, que quieran componer esta realidad porque se ve diferente en los libros, que está llena de pobreza, abuso, deslealtad e ignorancia. La libertad, Sancho me dijo una vez, es uno de los grandes dones que el cielo concedió al hombre. Por la libertad, lo mismo que por el honor, uno puede con toda justicia arriesgar su propia vida. Si bien yo decidí acompañarlo porque prometió darme unas ínsulas para que la gobernara, son esas enseñanzas las que me han hecho quedarme a su lado. Como otro loco más que nunca había imaginado que el mundo podía ser tan bueno y tan bello como me lo hace imaginar Don Quijote, el caballero de la triste figura. Confía en el tiempo, Sancho, que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades, me dijo. Y aquí estoy yo, esperando 400 años, cada uno es su artífice de su ventura, y el que no sabe gozar de ella, cuando le viene no se debe quejar si se le pasa. Pues bien, mis caros amigos, como el tiempo es oro y el que lo pierde es un bobo, me devuelvo para la Mancha. Y bien se está San Pedro en Roma, por los vientos que soplan, puedo asegurarles que ya Don Quijote no vendrá hoy por estos lares. Pero si deseáis seguirle esperando, hacedlo, que si lo veo le diré que aquí estáis vosotros deseando conocerle. Oh, Rucio, nos toca partir, aunque se me ocurre una idea mejor. No esperéis a Don Quijote, mejor buscadle. Vamos, Rucio, vamos a buscar a Don Quijote para nuestras aventuras. Todas las referencias icónicas a esta obra nos llevan a la representación de estos dos personajes. El enjuto y terco Don Quijote montando sobre su también flaco y espigado caballo Rocinante, y el rechoncho y prudente Sancho Panza montando sobre su pequeño burro el Rucio. Estos dos singulares personajes son sin duda alguna los protagonistas de las aventuras emprendidas por el primero, quien se aprestaba a realizarlas completamente convencido de la falta que hacía en el mundo una persona como él. Así lo dice el propio Cervantes en el capítulo 2, donde narra su primera salida. Hechas pues estas prevenciones, no quiso aguardar más tiempo a poner en efecto su pensamiento, apretándole a ello la falta que él pensaba que hacía en el mundo, su tardanza, según eran los agravios que pensaba deshacer, tuertos que enderezar, sin razones que enmendar y abusos que mejorar, y deudas que satisfacer. Y así, sin dar parte a persona alguna de su intención, sin que nadie le viese, una mañana, antes del día, que era uno de los calurosos del mes de julio, se armó de todas sus armas, subió sobre Rocinante, puesta su mal compuesta salada, embrazó su adarga, tomó su lanza y por la puerta falsa de su corral salió al campo con grandísimo contento y alborozo de ver con cuánta facilidad había dado principio a su buen deseo.
Vale decir, sin embargo, que las primeras aventuras de Don Quijote las realiza solo. Cuando se armó caballero en una venta que en su delirio tomó por un castillo y que es la presentación de su locura al mundo de los cuerdos. Cuando liberó a un joven criado de la tunda que le propinaba su amo, pero al que éste arremetió con mayor saña una vez que Don Quijote le dejara tras el juramento roto de no seguirlo haciendo y además asegurarle la justa paga. Cuando es humillado y golpeado por un grupo de mercaderes toledanos que se niegan a declarar que, en palabras de Don Quijote, no hay doncella en el mundo más hermosa que la emperatriz de la Mancha, la sin par Dulcinea del Toboso, tras lo cual fue encontrado, maltrecho y delirante por un labrador, quien, reconociéndolo como don Alonso Quijana, lo acomodó como pudo en su jumento y llevó al caballero y al caballo a su hacienda, donde fue recibido por la sobrina, el ama, el cura y el barbero, angustiados ya por su prolongada ausencia. Tras la frustrada primera salida, familiares, servidores y amigos de don Alonso Quijano se percatan de la locura del hidalgo e idean maneras de mantenerlo encerrado en casa. Además, reconociendo que esta falta de cordura se debe al exceso de lecturas de novelas de caballerías, ocultaron entonces su biblioteca y destruyeron la mayor parte de sus libros. No obstante las prevenciones tomadas, tras 15 días de aparente sosiego, nuestro caballero se las ingenia para realizar su segunda y más extensa salida. Es en ese lapso de 15 días, ya en el capítulo 7 de la primera parte, que Don Quijote conoce a Sancho Panza. Así se lee. En ese tiempo, solicitó Don Quijote a un labrador vecino suyo, que hombre de bien, si es que ese título se puede dar al que es pobre, pero de muy poca sal en la mollera. En resolución, tanto le dijo, tanto le persuadió y prometió, que el pobre villano se determinó de salirse con él y servirle de escudero. Decíale, entre otras cosas, Don Quijote, que se dispusiese a ir con él de buena gana, porque tal vez le podía suceder ventura que ganase en Quitameya esas pajas alguna ínsula, y le dejase a él por gobernador de ella. Con estas promesas y otras tales, Sancho Panza, que así se llamaba el labrador, dejó su mujer y hijos y asentió por escudero de su vecino. Dio luego Don Quijote orden en buscar dineros, y vendiendo una cosa y empeñando otra y malbaratándolas todas, allegó una razonable cantidad. Avisó a su escudero Sancho del día y la hora que pensaba ponerse en camino, para que él se acomodase de lo que viese que más le era menester. Sobre todo le encargó que llevase alforjas. Él, Sancho, dijo que sí llevaría, y que asimismo pensaba llevar un asno, que tenía muy bueno, porque él no estaba hecho de andar muy a pie. En lo del asno reparó Don Quijote, imaginando si se le acordaba si algún caballero andante había traído escudero, caballero asnal. Pero nunca le vino alguno a la memoria. Mas con todo esto determinó que le llevase con presupuesto de acomodarle de más honrada caballería, en habiendo ocasión para ello, quitándole el caballo al primer descortés caballero que topase. Proveyóse de camisas y de las demás cosas que él pudo, conforme el consejo que el ventero le había dado, todo lo cual hecho y cumplido, sin despedirse Panza de sus hijos y mujer, ni Don Quijote de su ama y sobrina, una noche se salieron del lugar sin que persona los viese, en la cual caminaron tanto que al amanecer se tuvieron por seguros de que no los hallarían, aunque los buscasen. Es así como se concreta la segunda salida de Don Quijote de la Mancha, esta vez acompañado de su escudero, y es así que da inicio la narración de las más grandes aventuras, entre ellas la primera y más reconocida de todas, las aventuras o la aventura de los molinos de viento. Pero más allá de los molinos de viento, hay muchas aventuras que forman el eje conductor del argumento de esta historia, que se complementa con reflexiones intrínsecas en los propios diálogos de los personajes, o bien deducidas de las acciones realizadas,
o recibidas por ellos. Combates contra gigantes, auxilio a necesitados, luchas contra encantadores y encantamientos, duelos de caballeros y enfrentamientos de ejércitos, visitas a lugares mágicos en cabalgaduras igualmente mágicas, relación de historias apasionadamente amorosas. Todas son un hermoso marco que pone en contexto y con mayor relieve una hermosa personalidad, la de un hombre que sigue un ideal basado en el orden de caballerías y de las características virtuosas de los caballeros. Personajes que había leído afanadamente en sus libros, que honraban sus palabras y sus acciones, que respetaban y defendían su patria, que profesaban un amor fiel e inconmensurable a su amada. Un hombre idealista que no solamente tropieza con una realidad que ha abandonado toda forma de nobleza y respeto, sino que también se burla con saña y escarnio de quienes creen que el mundo puede ser mejor y que es su destino ser protagonistas y promotores de esta conversión hacia una sociedad más justa. Y sin embargo, no ceja en su empeño. Por el contrario, cree, insiste, persevera, sueña, y no porque sea ajeno y desconocedor del mundo que le tocó vivir y contra el cual debe luchar. Más bien consciente es de que es este mundo el que más lo necesita y que es este navegar contracorriente lo que más gloria le merece. En el capítulo 38, que trata sobre su disertación sobre las armas y letras, dice Don Quijote: y así, considerando esto, estoy por decir que en el alma me pesa de haber tomado este ejercicio de caballero andante en edad tan detestable como es esta en que ahora vivimos. Porque aunque a mí ningún peligro me pone miedo, todavía me pone recelo pensar si la pólvora y el estaño me han de quitar la ocasión de hacerme famoso y conocido por el valor de mi brazo y filos de mi espada, por todo lo descubierto de la tierra. Pero haga el cielo lo que fuere servido, que tanto seré más estimado si salgo con lo que me pretendo, cuando a mayores peligros me he puesto que se pusieron los caballeros andantes de los pasados siglos. Todo este largo preámbulo dijo Don Quijote en tanto que los demás cenaban, olvidándose de llevar bocado a la boca. En los que escuchado le habían, sobrevino nueva lástima de ver que hombre que al parecer tenía buen entendimiento y buen discurso en todas las cosas que trataba, le hubiese perdido tan rematadamente en tratándole de su negra y pizmienta caballería. Más que una misericordiosa lástima del que le ve y le escucha, y más que la pretendida gloria del caballero de la triste figura, como lo bautizara Sancho, Don Quijote es un personaje que provoca admiración y ternura, porque detrás de la aparente locura no podemos dejar de percibir a un personaje hermoso, idealista, emprendedor, que como pocos en la literatura superó a su propio creador. Hay tanto que decir de Don Quijote, y lo haremos en otros programas. Mientras tanto, sigan el consejo de Sancho: no esperéis que Don Quijote venga a vosotros, buscadlo. Cuando lo encuentren, será con toda seguridad ustedes seres humanos mejores. Yo soy Juan Flores y esto es Literadictos. Hoy hablamos del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Hasta la próxima.